¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy viernes, nos acaba la semana aquí en la Junta Médica, pero ya saben que siempre los viernes los dedicamos a la salud mental. Y hoy, Leslie, buenos días, tenemos un tema muy importante. Claro que sí, hoy día vamos a hablar de una de las situaciones más extremas que puede existir, que es el suicidio. Vamos a tratarlo, vamos a ver qué señales podemos tener en casa para poder prevenirlo y poder apoyar a estas personas. Eso es, empezamos el programa. Muy bien, además del suicidio, que es nuestro tema principal, un tema muy importante y del que vamos a abordar con todo detalle, también vamos a hablar, ¿no?, de las prótesis, Leslie, porque Aura se fue al INR, ¿no?, al Departamento de Biomecánica, y allí nos va a explicar, ¿no?, junto a los especialistas de ese área, ¿no?, cuáles son las prótesis que encontramos hoy en día con nueva tecnología para los pacientes que la necesitan. Claro que sí, esto es una alternativa muy buena porque alguien que puede haber perdido alguna parte del cuerpo puede recuperarla y poder seguir haciendo sus labores normalmente como siempre las hacía. O sea, es una alternativa muy buena y ya está disponible en nuestro medio. Así que enseguida lo van a conocer, como siempre, a través de la Junta Médica. Bueno, hoy nos ponemos serios, vamos a hablar del suicidio, estamos en vivo. Tienen ustedes las cuentas de la Junta Médica para que puedan comunicarse con nosotros y enviarnos todas sus dudas para que nuestros especialistas, ¿no?, los puedan guiar, los puedan orientar, porque como lo ven al inicio, este programa no sustituye una consulta médica. También pueden llamarnos a nuestra línea médica, que es el 619-0747. ¿Está? Ahí está, ¿no? Donde señala Leslie, al otro lado. Ahí. No, Leslie. Acá está. Siempre quise hacer esto. Acá está. Ahí está. Nuestras cuentas. Nuestros invitados también ya están listos, los vamos a conocer. Bueno, Yasmina Ardiles, ¿no?, por un lado, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Ya es casi parte del staff de la Junta Médica. Por supuesto, parte de nuestro staff. Bienvenida, Yasmina. Pero quien sí viene por primera vez es el doctor. El doctor Freddy Vázquez. El doctor Freddy Vázquez es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Con ellos vamos a tratar este tema en detalle, puesto que tenemos alternativas y vamos a ver cómo podemos nosotros ver si alguien tiene o planea un suicidio. Claro, ¿no? Como les decíamos al inicio, contamos con 1 hora y media, así que por favor llámenos durante esta franja horaria y escríbanos para que los doctores nuevamente los puedan orientar. Hablamos de un tema que es bastante complicado realmente. A ver, ¿qué es el suicidio? Es una de las 3 primeras causas de muerte en personas, atención, entre los 15 y 44 años. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce el suicidio como una prioridad de salud pública. Así es, justamente revisando algunos datos, una de las poblaciones que más está inmersa en este tema son los jóvenes también. ¿No? Aparentemente no encuentran una solución a un problema que se está presentando, no hay una esperanza, no hay una razón de la vida y justamente debido a esto pues optan por esta opción. Desafortunadamente no tienen un apoyo y ahora vamos a ver que sí existe un apoyo, que sí hay centros que nos pueden ayudar, que sí hay personas que nos pueden decir cómo salir de esta situación, porque la vida sí tiene un sentido y obviamente nosotros estamos capacitados para tener una excelente vida y aquí le vamos a ver y decir cómo hacerlo. Claro que sí, ¿no? Además las personas que finalmente toman esta decisión, a veces de forma subliminal, mandan una serie de señales, de avisos, ¿no?, que nosotros como entorno podemos agarrarlos, ¿no?, y decir, uy, esta persona está en peligro. Claro que sí, porque al igual como alguien ve a una persona comiendo demasiado, dice, algo le está pasando. Si alguien ve pues, que alguien no se baña, algo está pasando. Obviamente si alguien menciona pues, este tipo de señales, como que no quiere levantarse, no quiere ir a ninguna parte, no quiere que algo existiera, algo está pasando. Tenemos que ver o a veces qué como está que se despiden, ¿no? Se También. despiden o empiezan de repente a regalar, a donar sus pertenencias, las más personales. Son signos de alerta. Sin ninguna razón, claro que sí. No están diciendo, pues hasta acá voy a seguir y nada más. Entonces hay que ver, pues, esta desesperanza o este no fin que tienen, sí realmente tiene una razón de ser.
lo saben, vamos a aprender qué es lo que debemos hacer nosotros como familiares, como amigos, como parte de ese entorno y qué es lo que no debemos hacer también, porque cometemos muchos errores en nuestro afán de ayudar y obtenemos el efecto contrario. A ver, vamos con el dato número 3. Si bien el suicidio está muy relacionado con los trastornos mentales, muchos se producen impulsivamente en momentos repentinos de crisis. Creo que sí, justamente en el momento en el cual están pensando pues que no hay una solución, ¿no? Entonces no piensan que no hay una solución y obviamente pues piensan que ya no puede hacer nada más. Y como no encuentra, como tú hemos mencionado, no encuentra un apoyo, obviamente pues no tengo una esperanza de hacer algo, no sé cómo hacerlo, nadie me apoya, y entonces toman esta decisión que desafortunadamente es algo bastante lamentable. Bueno, mientras nos vamos al otro lado del set, caminamos hacia la Junta Médica Leslie, vamos a leer el siguiente dato, ¿no? Debido al estigma y tabú que existe alrededor del tema, muchas personas que piensan en suicidarse no buscan la ayuda que necesitan, ¿no? Y mientras yo voy llegando aquí a la mesa junto a los médicos, quería compartir con ustedes algunos datos, ¿no? Porque en el 2018 se registraron 385 casos de suicidio y en lo que va de este año del 2019 hasta abril se han registrado 110 casos. Según este estudio dice que por cada suicidio hay 20 intentos. Claro, generalmente detrás de un suicidio hay de 20 a 30 intentos de suicidio, lo cual aumenta el potencial. Si eso sumamos a la idea suicida, vemos lo que sería lo que se llama la suicidalidad, que comprende idea, intento y suicidio consumado. Y eso es lo que finalmente hace que la Organización Mundial de Salud considere precisamente un grave problema de salud pública y que declare incluso un día exclusivo para conmemorar todo esto, que es el 10 de septiembre de cada año, desde hace 16 años. Así es, ¿no? Muchos países se pusieron de acuerdo, ¿no?, para alzar la voz y decir, oiga, el suicidio es un tema importante que la salud pública debe tenerlo en cuenta. Correcto. Sí, es un tema, de hecho, que como hace un momento comentábamos, no se conversa, que es medio tabú, y la idea de este tipo de difusión es que las personas puedan tener información y que se animen a hablarlo, no solamente desde un espacio como este, sino en las mismas casas. Porque, como bien mencionaba el doctor hace un momento, en la parte de la planeación están los pensamientos y, como tú bien decías hace un momento, también está el, de repente quiero desaparecer, ya no quiero estar más aquí, que son como mensajes directos casi, que puede enviar la persona que está pasando por o atravesando por ese momento que le es difícil, ¿no? Y que a lo que apunta la conducta suicida es a aliviar esa sensación de no querer estar más en el proceso de sufrimiento o de dolor en el que se encuentra en ese momento, ¿no? A ver, vamos con ese dato. El suicidio es un evento multidimensional con factores biológicos, genéticos, psicológicos, pero también socioambientales. Correcto. En la curva de Kupfer es un estudioso que hace una sumatoria de factores que tienen que ver con el suicidio. Y en efecto, ahí, por ejemplo, señala que es poligénico. O sea, en muchos genes de nuestros cromosomas está, desgraciadamente, no se puede codificar cuál gen, no se puede mapear. Pero también tiene que ver con el problema de la personalidad. Muchas veces los rasgos de personalidad son impulsivos, violentos, agresivos, y terminan cometiendo a veces actos, como estuve escuchando previamente, de una manera impensada. Pero la mayoría de los casos encontramos detrás de ellos una enfermedad mental. Casi en el 90% encontramos, de los cuales en el 70% de ellos encontramos el trastorno depresivo definido, con todos sus criterios. En el resto podemos encontrar una bipolaridad, por ejemplo, que a veces es oscilante, y cuando cambia de la fase depresiva a la fase maníaca o hace mixturas en eso, ahí puede ocurrir. Podría tomar esa decisión. Pero finalmente el denominador común es que hay un dolor psíquico. Eso está descrito desde hace mucho, de un par de siglos atrás. Hay un dolor psíquico, un dolor interno que la persona cree que puede aliviar recurriendo a una de estas conductas. ¿No? Porque dicen, ya no quiero sufrir más, ya me cansé de sufrir más, así que mi única salida, mi única solución es desaparecer ya de este mundo. Claro, y si a eso sumamos, por ejemplo, el hecho de consumir alcohol o consumir drogas, como que facilita, son facilitadores que frente a ciertos estresores, por ejemplo, la enfermedad misma, el sentirse disminuido,
o con un hándicap o enfrentar estresores de familia, de ruptura de relación sentimental. En el caso de los estudiantes, bullying también. El bullying, el fracaso escolar o académico, universitario, etcétera. O sea, ciertos acontecimientos hace que la persona pueda tomar una determinación fatal. Incluso una decepción amorosa también podría llevar a tomar esa decisión. Sí. Sobre todo en los adolescentes y jóvenes, es una causa, una de las primeras que rankea como motivo de desencadenante de suicidio. Ajá. ¿Leslie? Vamos a hacer un resumen de lo que ha dicho el doctor Vázquez. Tenemos ahí los factores de riesgo para el suicidio, donde están los trastornos mentales, conductas adictivas, desarraigo social o soledad, acontecimientos vitales estresantes. Doctor Vázquez, ¿cuál sería, por ejemplo, en la casa, algo que yo podría comenzar a ver en estos pacientes? Interesante. Como hemos dicho que estos pacientes son depresivos, entonces los síntomas depresivos, acuérdense que son aislarse, no hablar, no comunicarse mucho con los demás, estar en el cuarto sin hacer nada, estar como oídos, disminuir el apetito, no hacer las tareas, hay deserción escolar, no asistir a las clases o al trabajo, hablar poco, hablar bajito, estar con la cabeza agachada. En general, empezar a dar ciertos mensajes. Paola nos decía muy bien qué tipo de mensajes daban, como por ejemplo por Word o ahora en la tecnología por WhatsApp, empezar a dar mensajes como que la vida no tiene sentido, esto ya se va a acabar, ya no voy a estar acá, no voy a hacer una carga. O sea, de eso hay que estar muy atentos porque probablemente estamos frente a un potencial suicida. Yo estoy en alguien que nunca tuvo ese tipo de actitudes ni comportamientos. Más aún, claro. Sí, ahora, ¿puede darse el caso de un suicidio en una persona que nadie se lo esperaba? O sea, que a todos agarró por sorpresa, así por completo. Sí. O sea, nadie se esperaba que esa persona iba a tomar esa decisión porque lo veían bien, no lo veían triste, o de repente no supieron, yo qué sé, descifrar los mensajes que estaba mandando, o aparentemente estaba muy bien, ¿no? Sí, claro que sí. Se me ocurre, lo primero en lo que pienso es en los niños. Los niños no muestran claros indicios de ánimo depresivo, pero sí hay como una conducta agresiva latente mucho más presente, ¿no? Y desde esa conducta agresiva es que pueden verse impulsados a tomar pastillas, a cortarse, ¿no? Que si bien no llegan a constituir muchas veces un intento en sí mismo, muchas veces, otras veces sí, igual la ideación y la planeación está, ¿no? Y también recuerdo que hay un estudio que dice que precisamente estos suicidas potenciales que no se detectan, muchas veces son los que tienen más éxito en el intento, porque tienen la mente mucho más fría, lo tienen todo más calculado, más premeditado. O incluso hay algunos personajes, digamos, públicos o conocidos que de un momento a otro desaparecen del medio y hace poco me parece que hubo algo así, ¿no? Y cuando conversan con los familiares, con los amigos, no detectaban ni siquiera algún rastro de tristeza en esta persona o algún cambio importante, ¿no? Una señal. Ni una señal, pero de repente verificar un poco cómo está el humor, el insomnio, de repente no están tristes, pero sí hay una agresión muy notoria, ¿no? Muy perceptible, o una susceptibilidad, ¿no? Porque de repente el dolor no está en uno mismo, pero lo dirige y lo observa en el otro, ¿no? Veo un perrito en la calle y me conmuevo, pero de una manera que llama la atención, ¿no? Entonces esa susceptibilidad puede estar ahí, pero se proyecta en otros objetos, probablemente. Sí, tenemos otros factores más de riesgo para seguir comentando, como enfermedad crónica con dolor, ¿no? Enfermedades invalidantes o degenerativas y antecedentes familiares. En este caso serían personas que no tuvieron ninguna enfermedad y de golpe les apareció, por ejemplo, la invalidación. Doctor Leslie, aquí cuando hay, por ejemplo, Parkinson o inicios de Alzheimer o cáncer o enfermedades que son limitantes o restrictivas, sobre todo en personas de la tercera edad, se suma inmediatamente a la depresión. O sea, hay una comorbilidad, se asocian. Y esta comorbilidad como que empuja a que la persona pueda sentirse, valorar como magnificar, como sobredimensionar su dolor y no poder manejar y poder llevar precisamente a esto. Y si a ello se agrega que ha habido antecedentes familiares, habíamos dicho hace un rato que hay genes detrás de familias. Ese es el caso de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Que arrastra, solo por mencionar un ejemplo, en un pedigrí donde arrastra varios genes.
que salpican a varios miembros de la familia. Pero también está, aparte de la parte genética, está el antecedente familiar, ¿no? Si han habido, digamos, los padres han tenido en algún momento un intento de suicidio a modo de historia familiar, o los hermanos, ¿no? O alguien relacionado, algún tío directo. Entonces es como una historia que circula, que si bien no está dentro del cuerpo, está en el imaginario, está en esa psique colectiva, por así decirlo, ¿no? Y que comienza a impactar a alguno de los miembros, o que de repente este miembro que en ese momento siente esta profunda depresión, o que de repente está atravesando por un momento complicado, sea por alguna enfermedad o algún duelo, pérdida, puede captar como vía para poder aliviar ese dolor. Lo que dices también es importante porque hemos hecho estudios de sobrevivientes. En suicidología, sobrevivientes son aquellos familiares que vieron morir o recogieron el cadáver del suicida. Ellos están tan afectados como el suicida mismo. O sea, están en riesgo. Y podrían tener más riesgo, hasta casi 60% de hacer un intento suicida o un suicidio consumado. Ahora, según las estadísticas, dice que las mujeres son más suicidas que los hombres. ¿Esto es verdad? No, el intento suicida es más frecuente en el género femenino. En las mujeres. Más o menos en una proporción de 5 a 6 frente a 1 por el varón. El varón es más efectivo en quitarse la vida que la mujer. La mujer más es intentadora de suicidio. A ver, tenemos otro dato. Dice, la conducta suicida abarca desde la idea, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado. O sea, es todo un proceso ahí. Correcto. Si la persona está pensando quitarse la vida y tiene un arma de fuego, tiene precisamente lo que va a llevar a que pueda consumar lo que está pensando. Pero si tiene además, por ejemplo, que su mamá tiene medicamentos o es enfermera o trabaja en algo de salud o está en un tratamiento, pues tiene también allí lo mismo. Y tener plaguicidas, raticidas que no están bajo el cuidado igualmente. Pero casi siempre tiene que haber una predisposición a la persona, decíamos, o está deprimida o está pasando por alguna crisis de esta naturaleza y entonces va a encontrar con más facilidad el medio que lo va a llevar a esto. Tenemos, doctores, una consulta, ¿no?, que ya nos ha llegado a través del Facebook. María Luisa dice, ¿qué secuelas psicológicas y físicas quedan en una persona que tomó veneno y de milagro se salvó, ¿no? La persona en ese entonces tenía 13 años. Nos vamos a la pausa primero y después se responde esta pregunta. Muy bien, ya estamos de regreso en la Junta Médica y, doctores, le podemos responder a María Luisa cuáles son las secuelas, ¿no?, psicológicas y físicas que se quedan de una persona que tomó veneno y de milagro se salvó, ¿no? Un intento. Generalmente los chicos que toman o las chicas que toman veneno llegan a tiempo para hacerles un procedimiento que sería como darles un antídoto. Entonces usan atropina en grandes cantidades para desintoxicar. Y generalmente después de unos días quedan libres de problemas. A veces hay un compromiso de la faringe y de las vías digestivas. En este caso parece que se salvó. Nosotros hemos hecho un estudio más adelante, en este caso es de 13 años, ¿no?, pero hemos visto de mujeres embarazadas y sí tienen algunas repercusiones. Podrían haber malformaciones en el embrión. Pero en este caso necesita un tratamiento y, bueno, llevarse por un buen tiempo hasta que esté fuera de peligro, tanto física como psicológicamente. Hay más que a la parte psicológica, doctor, porque la parte física sí se arregla. Al contrario que cuando utilizan, por ejemplo, ácidos, ácido muriático, lejía, ese tipo de cosas que sí causan problemas en el esófago, en el estómago, intestinos, ahí es más complicado. Esa es una desgracia porque eso es llevar ese peso y eso es un factor adicional, repotenciador de la conducta suicida, porque a veces la persona cree que ya no tiene solución, salida, porque está a veces con colostomías.
se complica. Sí, es mucho más complicado. Sí. El soporte psicológico en ese tipo de casos es mucho más importante, porque precisamente se tiene que tratar en la medida de lo posible de acompañar, apoyar, contener a la persona para que pueda tolerar la frustración de sus propias decisiones. Claro. En el Facebook nos escribió Martín, dice, los psicofármacos pueden incitar al suicidio, porque en teoría otro cuando alguien está pues como muy deprimido y comienza a tomar pues un antidepresivo, ya está mucho más tranquilo, entre comillas, como para efectuar el acto. ¿Es así? Eso tiene una explicación por el mismo Hoover, el que yo cité de los factores. Por ejemplo, en esta estación hay una cierta tendencia a que las personas se depriman, depresión estacional. Y están pensando a matarse, pero no tienen ganas, porque ni de eso, ellos mismos dicen, no tengo ganas de hacer nada. No tienen ni fuerzas ni para tomar la decisión. Apenas toman un psicofármaco, empieza a levantarse el ánimo y encuentran a veces la determinación, la manera de poder hacerlo. Eso sería, en realidad eso es algo engañoso, pero en realidad los psicofármacos ayudan, si no, Sí. habrían que tenerse retirados, ¿no? Ahí necesitamos que tengamos alguien que tenga un intento de suicidio en medicación, un soporte. Sí, más bien lo que hay que cuidar es la sobredosis de psicofármacos. Es decir, que si la persona toma alguna sobredosis de psicofármacos, sobre todo antipsicóticos, puede ser mortal, si es que no se hace una intervención rápida y oportuna. ¿De acuerdo, Yasmín? Sí. Muy bien, bueno, seguimos avanzando. Cuando una persona agitada o irascible se calma súbitamente, podría ser que ya tomó la decisión de cometer el suicidio. ¿Están de acuerdo? Susana Mar dice que hay 8 horas desde que una persona empiece una crisis, y en esas 8 horas, complementada por lo que Ringel habla, de que uno entra en 3 etapas. Puede haberse calmado, pero a lo mejor ya tomó la determinación y luego pasa a ambivalencia, es decir, lo hago o no lo hago, y luego toma la determinación. Ahí es donde viene la intervención de los especialistas, y ahí es el mensaje que quisiera transmitir. Claro que sí. Porque no solamente cuando está agitada, sino también cuando se calma, podría haber tomado la determinación, porque si se calma súbitamente es por algo. Sí, en un momento de agitación también, como hablábamos hace un momento, por el impulso mismo, también podría llegar a cometer el suicidio en ese momento. Claro, ¿no? En el momento de Puede darse calma. caso, por ejemplo, de, yo qué sé, un padre de familia que toda su vida ha estado en una empresa, tiene un cierto estilo de vida, de pronto lo despiden, ¿no? Y puede tomar la decisión y acaba con su vida. Las crisis económicas en países mucho más grandes en Europa, sin ir muy lejos, España, Francia, cuando se han dado, los suicidios han sido casi masivos como producto de las crisis económicas y la cantidad de desempleos que han habido en esos momentos. Eso es verdad. Sí. Yo recuerdo en España cuando explotó todo ese tema de la burbuja inmobiliaria, pues muchísimas personas, miles de personas, estaban pues con las deudas hasta el cuello porque estaban hipotecados con sus departamentos. Y en la desesperación muchos empezaron a lanzarse y bueno, pues se mataron al final, ¿no? Que da cuenta del factor social también, y por eso es que la OMS considera el suicidio un problema de atención mundial, de salud pública, ¿no? Porque tiene mucho de factor social. También en otras sociedades como la japonesa ha sido visto como algún tipo de código que les ha permitido resarcir de repente a algunas personas que tuvieron alguna falta en términos de honor, ¿no? Entonces la devolución del honor venía desde la práctica del suicidio en estas personas, ¿no? Entonces también hay que evaluar los tipos de factores sociales que impulsan, ¿no? En una sociedad donde de repente hay mucha violencia, donde el abuso está normalizado, entonces el no cuidado de sí mismo, el atentar contra uno mismo, en la medida de lo posible, si se puede decir así, se normaliza también un poco. Y los chicos, los adolescentes, los niños que están más expuestos a estos mensajes implícitos, los toman y comienzan a tener este tipo de conductas. Ahora, ¿qué hay de esos juegos, ¿no?, que a veces salen en internet que inducen a los jóvenes al suicidio? O sea, en realidad ellos no quieren matarse. En realidad, sí son importantes, ¿ah? Sí. Le puedo mencionar los siguientes. La ballena azul, Sí. que se dijo que no era importante acá, pero nosotros hemos mapeado la cantidad de víctimas. Luego, el momo, que también induce a lo mismo. Y la influencia a través de Netflix de una película llamada Las 13 razones, Así. que habla de la historia de
Hannah Baker. Y de cómo cómo finalmente termina quitándose la vida. Es una influencia que viene desde Goethe y la historia de Werther. Es decir, que libros de los años 1700 y pico influían sobre la conducta de gente proclive como los adolescentes. Entonces ahora, a través de la tecnología, se induce la manera, el método de hacer. A veces se pasan entre chicos mensajes por WhatsApp, por Viber, por lo que fuese, para inducir, como que contagiarse y hacer una especie de suicidio colectivo por las redes sociales, por ejemplo. Y el fenómeno imitativo en Lima fue tan fuerte hace 2 años y medio por la duración en un video de YouTube de una chica venezolana que se subió a Sheraton. Es verdad, sí. Y dura 1 hora 20 ese video donde la chica está que se quiere, entra en las fases que dije hace un rato, de quererse lanzar hasta que se lanzó. Y eso incidió en las estadísticas, porque el suicidio en damas, el tercer método era el lanzamiento de altura, ahora pasó a segundo lugar, por fenómeno imitativo. Es terrible, ¿no? Hay mucha gente que está pues deprimida y no podemos contactarlos o no sabemos realmente cómo apoyarlos. Vamos a ver acá unas señales de alerta. Tenemos ahí los comentarios o verbalizaciones negativas sobre sí mismo o sobre su vida. Tenemos también aparición de lesiones o heridas en el cuerpo, esto que vemos también en YouTube, gente que se hace cortes en la pierna, sangran, regalar objetos muy personales, personas que ya se están, entre comillas, despidiendo, cerrar asuntos pendientes. Tenemos también, además, cambio repentino en su conducta, hay mayor irritabilidad o periodos de calma. Doctor, en el caso de que vemos mucho a diario estas personas que matan a otra persona, que hacen un homicidio y se suicidan, ¿hay el pensamiento, qué hay en el pensamiento de esas personas? Hay variantes en nuestro medio, tenemos variantes caramba que lamentar, como por ejemplo el suicidio-homicidio, ¿no? Es decir, que la persona elimina a su señora, uxoricidio, y se elimina a sí misma, uxoricidio-suicidio. Hay una historia de un conflicto sentimental, hay con rasgos celopáticos, celotípicos, generalmente de parte del varón, y a veces esto se complementa con un familicidio, porque termina eliminando a la señora y también a los hijos. Entonces es toda una desgracia, pero que tiene tiempo como para tomar en cuenta. Yo pienso que debemos meditar seriamente en eso, porque nos da tiempo para prevenir. Claro que sí. Pero igual podría ser cuando da muerte a su hermano o a su hermana, que es menos frecuente, pero está sumando en estadística esto de acá. Se producen 2 casos por mes, por ejemplo, y al final terminamos lamentando la muerte no solamente de las 2 personas que en este caso implicados sería el suicida y luego y homicida, sino también de los chicos que fueron víctimas de todo ello, ¿no? Claro, ahí volvemos a las consecuencias psicológicas, ¿no?, de los hijos que tienen que pasar por esta situación. El papá mató a la mamá y luego se mató él. Claro. Hay algo que no se habla, ¿no? Como bien decíamos al inicio, hay como una especie de tabú que gira en torno a este tema, y que si bien desde las anteriores referencias, sean las series, las películas, las obras, ¿no?, después de Werther de Goethe hubo una cantidad de suicidios increíbles en Europa, producto de esa obra, Romeo y Julieta, ¿no? La romantización del suicidio. O sea, pero es algo que no se conversa socialmente, o sea, como de repente lo estamos haciendo aquí, o en las mismas casas que terminan teniendo este tipo de actuaciones donde se matan los unos a los otros y ven qué pasa, pues, ¿no? De repente los que quedan vivos vemos cómo quedan, y sobre ellos queda también todo el despliegue de rabia o de cólera o de agresión que deja el acto suicida en sí mismo, ¿no? Entonces es importante mencionar que si esto se logra conversar, si se logra detectar, o sea, por ejemplo, a partir de la serie Las 13 razones de por qué, 13 Reasons Why, si la familia logra abordar, y con los adolescentes, ¿no?, con las personas que la están viendo o la están leyendo, tocan los temas y comienzan a profundizar sobre ellos, inmediatamente el pensamiento o la ideación comienza a adquirir una especie de sentido de lógica distinta a la que yo solamente estoy percibiendo cuando veo la serie y lo que produce en mí nada más, sino que tengo un adulto que me acompaña y me dice, mira, pero fíjate que, pero ¿y tú qué sientes al respecto? Date cuenta que también esto no es un factor de la realidad.
muchas personas pasan por, entonces hay un proceso de explicación que es lo que se necesita incorporar en estas mentes, porque precisamente este tipo de homicidios familiares, familicidios y más, se dan porque no hay este proceso de pensamiento. Entonces solamente hay un pasaje al acto psíquicamente que está representado desde la realidad, pero no desde la idea que pasó, que sentiste, que fue ahí, cómo lo conversamos. Entonces es importante también ver quizás ese lado un poco. Como dices tú, ¿no? Muchas familias lo toman como un tema tabú. Es un tema tabú. Y directamente ni siquiera se habla, ¿no? Es incómodo, es muy incómodo para muchos padres cuando, por ejemplo, llegan a consultar varios adolescentes que o se han cortado o han intentado algo en contra de sus vidas, pues, ¿no? Han hecho algo. Y es incómodo para ellos hablar sobre el tema y preguntarles, ¿pero cómo? ¿Pero y qué hiciste? Y enséñame los cortes, ¿no? Entonces, nos ponen en una situación de no manejo que claramente los chicos reprimen y siguen haciendo lo que están haciendo en otras partes del cuerpo de otras maneras que no sean visibles, que eso es mucho más alarmante, porque ya cierra la posibilidad de poder conversar y de que ellos puedan transmitir, expresar lo que están sintiendo. O de lo contrario, estás tratando de llamar la atención, Claro. ¿no? Que es una manera de invalidar los sentimientos, las emociones y todo lo que esta persona puede estar sintiendo. En vez de acercarlos, los espantan. Los espantan. Quiero complementar, y lo que decía también el doctor Leslie, que en los medios tecnológicos emiten páginas enteras, páginas web, referencias, miles de referencias de cómo eliminarse. Sí, eso le quería preguntar. Tenemos que tener una política definida al respecto. Claro que sí, porque paso oye, a paso ya que uno haga. claro, o sea, hace poco también hablamos, ¿no?, de la anorexia, la bulimia y nos decían los especialistas que hay diversas páginas que los chicos, bueno, los adultos pueden encontrar en internet, ¿no?, de diferentes tips para esconder la comida, para que las familiares no se den cuenta, y lo mismo sucede con el tema del suicidio. Idéntico. Cuando tenemos un paciente o una persona con intento de suicidio en la familia, es un problema ya familiar, ¿no? Toda la familia tiene que estar involucrada. Como tú mencionas, quizás no lo mencionan para decir, bueno, no hablo del suicidio para que no se acuerde que lo había mencionado la otra persona antes. En los módulos que existen, doctor, actualmente de salud comunitaria, también ven ese tipo de casos. Claro, vemos en emergencia, es una cosa que vemos hace mucho tiempo, y hemos determinado que esto no debe verse como un mito, porque eso era, que no se hable de esto, ¿no? Mejor que no. Es mejor hablar, Claro. Creo que la escuché a Paola decir, mejor hablamos de esto, porque si no hay una salida. Una salida, claro. Sabemos qué factores tienen que ver y así la prevención es más fácil. Claro, muchos pueden decir, no, pero es que mejor ni lo comentes porque eso es un episodio del pasado, no hay que remover el pasado, no, todo lo contrario, hay que conversarlo. Un ejemplo muy simple, como le comentaba Leslie detrás de cámaras, era que en España hicieron una comparación de la cantidad de gente que moría como producto de un accidente de tránsito y la gente que intentaba suicidarse, ¿no? Entonces, hace como 10 años, digamos, la curva del accidente de tránsito era altísima versus la curva del accidente del intento de suicidio o del suicidio consumado. Entonces, comenzaron a hacer un montón de campañas de prevención en contra de los accidentes de tránsito, ¿no? Información por diversos medios y de diversas maneras. Entonces, llegó un momento en que los accidentes de tránsito alcanzaron el punto de la cantidad de suicidios que se cometían y llegó otro momento ya mucho después en el que los suicidios superaban la tasa de muertes versus la cantidad de gente que moría por los accidentes de tránsito. Entonces llegaron a la conclusión de que es algo que no se está hablando, que hay un montón de medidas de prevención en referencia a muchos temas, pero que precisamente no. Entonces la gente necesita conversarlo, necesita verlo, necesita tocarlo a nivel familiar y necesita información y bueno, nos puede asustar, pero bueno, es parte de entender algo, ¿no? Pasar por el proceso de no saber, de tener un poco de miedo y luego entender. A ver, y lo importante es tener en cuenta, porque a veces no se toma en cuenta porque cree que es una manipulación o es esa algo... es otra cosa que les estaba preguntando. Y desafortunadamente... Hay personas que dicen a cada rato, me voy a suicidar, me voy a matar, voy a acabar con mi vida, pero pasa el tiempo y no lo hacen, ¿no? Entonces, al final los familiares o los amigos como que cada vez que le entra esa crisis ya no le hacen caso porque dicen, lo hace por manipular. Y como dice Yasmín, y luego al final sí acaba consumando el suicidio. Son señales que van apareciendo. Acá. A ver, Javier dice, ¿qué actitud debemos tomar ante una persona que conocemos e intentó suicidarse? Darle importancia,
llevar para que sea evaluado por un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo del sistema de salud. Nosotros tenemos ahora capacitados psicólogos, médicos, no psiquiatras, psiquiatras, de acuerdo a la complejidad, y ver qué enfermedad tiene, darle el tratamiento correspondiente. Y existen terapias ahora para poder valorar mejor su vida, mejorar su autoestima, que seguramente Yasmín las conoce mejor que yo. Si hay que darle algún psicofármaco, le daremos un psicofármaco. Si hay que trabajar con la familia, trabajaremos con la familia, pero hay que abordar el problema de todas maneras. Claro, pero ¿cómo lo convencemos de que busque la ayuda? El acompañamiento y el vínculo. Muchas veces la persona que está teniendo la ideación suicida en la mente no quiere conversar con las personas que tiene cerca porque de repente, como producto de esta dinámica en el entorno, es que hay mucho que él no quiere ni transmitir en términos de hacer sentir culpable al otro, hacerlo sentir mal, porque de repente tiene algún tipo de enojo, cólera frente a estas personas. Entonces, invitarlo a tener una persona neutral, que es un terapeuta, ¿no? Aparte de eso, todo su tratamiento médico que deba de tener, con quien pueda hablar. Y si no es un terapeuta, de repente una persona en la que él tenga confianza, que puede ser un familiar como un tío, alguien que él valore mucho y que sepa que va a escuchar y que con quien le provoque conversar tenga la confianza necesaria para, ¿no? Entonces, buscar una persona neutral para que esta persona pueda empezar a hablar, ¿no? Y el acompañamiento terapéutico yo sí lo sugiero, es básico. Incluso hay personas que no tienen un acompañamiento terapéutico en sí mismo, ya sea como psicoterapia, como psicológico, pero que me contaban a mí que en el proceso de hacerse sus chequeos anuales, pues, ¿no? O sea, de los 12 meses posterior al intento, con el mismo médico todos los meses porque le trajo una consecuencia en X órgano, X lugar del cuerpo, ese vínculo con ese doctor a esas personas la sostuvo, porque era alguien que sabía qué había pasado y cada vez que iba se preocupaba, conversaban y se preocupaban. Y más libre de hablar. Y era más libre de hablar porque era alguien neutral. Entonces, hay algo en el vínculo que también se tiene que tocar, sea desde una persona de este tipo, pero también tenemos que ver que hay una permanencia en el tiempo, hay una constancia y hay una frecuencia que la persona sabe que se va a cumplir y que esa persona va a estar para él o para ella en el momento que sea necesario. Y a Que veces- trabajen en equipo, ¿ah? Eso. Aquí no tenemos que estar discutiendo. Aquí se trabaja médico, con psicólogo, con asistente social, seguimiento a casa, con la familia. Es un trabajo de esa naturaleza, si no, no hay éxito. ¿Ah? Claro, y todos tienen que estar como en la misma onda, ¿no? La familia Exacto. también. El médico de cabecera que menciona Yasmín es importante, ¿no? A ver, antes de irnos a una nueva pausa, atención, si detectamos que una persona se encuentra en una situación de riesgo suicida, es importante que le preguntemos sobre ello. Sí. Pero ¿de qué forma le hacemos la pregunta? A veces podemos ser muy invasivos, muy toscos. Claro, uno puede ser también decirle, ¿quieres matarte? Claro. No, por favor. No, de acuerdo a la frase que te diga, ¿no? Sí, solamente buscar cómo llegar a él, pero hay que hacerle la pregunta. Claro. Mira, que te va a ser una pregunta un poco difícil, pero es necesaria, ¿no? Has tenido pensamientos, o sea, hay formas sutiles de llegar, pero a saber que sí realmente. Y se aconseja. Lo peor de todo sería bypassear esa pregunta, no hacerle la pregunta. Si la persona te dice algo así como, tengo ganas de desaparecer. He escuchado que en varios momentos tú dices que tienes ganas de desaparecer. ¿A qué te estás refiriendo? Y si uno quiere profundizar más, tiene el tiempo y va a tener la capacidad para entrar a ese nivel de profundidad, cargar, acompañar, cuidar, ¿en algún momento has pensado en hacerte daño de alguna manera? Cuéntame, o sea, de repente lo podemos conversar, de repente hay algo que no estás entendiendo bien, ¿no? O sea, porque también va muy ligado a una sensación de sinsentido, como decían al inicio, a una sensación de vacío, de soledad. No solamente los adultos mayores tienen el pensamiento de la ideación suicida por soledad, sino también los adolescentes. Pero tienes tanta gente, tienes tantos amigos, me siento tan solo alrededor Claro, pero a veces con tienes- tantas personas. tienes mucha entonces, gente alrededor, pero no te llenan. no lo llenan, pueden tener... Yasmín dijo algo importante. Luego hay una ruleta que nosotros enseñamos a nuestros pasantes. Le decimos, por ejemplo, cuando ya cogemos la línea, uno dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Sí? Cuando responde todo así a eso, es como haberle hecho una especie de escala, pues está programando su suicidio y entonces nos puede permitir tomar decisiones, que podría ser internar, por ejemplo.
Y por eso es importante también tener en cuenta esto. Deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión y no subestimar cualquier advertencia sobre su intención de suicidarse. Exactamente, ¿no? Si hay personas que dicen voy a hacer tal cosa y toman un poquito de veneno. El que toma un poquito al que tomó todo el sobre es lo mismo. Sí. En términos de intencionalidad, claro, porque el siguiente paso es que va a tomar la gran cantidad. Todo el pomo sí, ya entero. En efecto. Ajá, muy bien. Nueva pausa en la Junta Médica. Todavía nos queda bastante programa por delante, así que por favor seguimos esperando todas sus consultas. Ya regresamos. Anunciado el inicio del programa, nos vamos hasta el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, porque hasta allí se fue Aura, ¿no? En busca de más información sobre estas prótesis, ¿no? Que se hace para todo tipo de pacientes. Vamos a ver qué es lo que encontró ahí. Esta ruta de la salud nos ha traído nuevamente al Instituto Nacional de Rehabilitación para conocer mucho más de cerca el Departamento de Biomecánica, qué servicios ofrece, qué nuevos procesos está implementando y qué equipo trabaja dentro de él. Así que vamos a conocerlo. Ya estamos con la doctora Hermelinda Iriarte, que nos va a contar precisamente de qué se encarga el Departamento de Biomecánica. Doctora. Se encarga de elaborar o fabricar o confeccionar las ayudas biomecánicas que constan de una ortesis o de una prótesis. En caso de ortesis, va a ayudar a mejorar la función. Por ejemplo, en caso de polio, Guillain-Barré, en pacientes diabéticos. En la parte de prótesis, las prótesis reemplazan una parte o un miembro residual. Por ejemplo, en los amputados, ya sea de miembro superior o ya sea de miembro inferior. En esos casos, nosotros trabajamos con las prótesis de diferentes tipos de amputaciones, ya sea arriba de rodilla, abajo de rodilla, que son las transtibiales, las de abajo de rodilla, las transfemorales de arriba de rodilla, tipo Chopard. Después tenemos el miembro superior, arriba de codo, abajo de codo, de dedos. Bueno, tenemos una forma de trabajar con mucha experiencia de los técnicos de biomecánica. Doctora, ahora sí ha llegado el momento de que nos muestre el área de ortesis y el área de prótesis. ¿Por cuál vamos a comenzar? Ortesis. Perfecto. Empezamos. En la parte del área de ortesis se inicia el proceso primero con la toma de medidas y el técnico elabora, ya sean niñitos, por ejemplo, chiquitos, se puede hacer bachas o extensores de rodillas. La idea es no evitar la deformidad de la pierna. Hay niños que nacen así chuequitos, ¿no? Entonces se coloca estas bachitas. Para parálisis cerebral infantil también se coloca estas bachas para evitar que se haya mayores deformidades de los pacientes rígidos. Estas bachas es como un recubrimiento del miembro, del área. Claro, ya sea del miembro inferior o ya sea del miembro superior, para evitar la deformidad. ¿Esto es un corset? Este es un corset semirrígido que el paciente se coloca en caso de dolor lumbar, en caso de mejorar el control de la postura del paciente. Hacen acá zapatos, hacen ortesis para pacientes con problemas de sucesión congénita de caderas, hacen plantillas para los pies. Doctora, ¿eso quiere decir que los zapatos y las plantillas también entran dentro de la categoría de ortesis? Claro, y para evitar deformidades de los pies se colocan plantillas. Para evitar deformidades del mismo tobillo del paciente también se colocan zapatos. Y van dentro de la parte de la confección de una ortesis metálica. El zapato se coloca en una ortesis. Doctora, y en el proceso de prótesis, ¿qué nos puede comentar? En la elaboración de prótesis también se inicia igual como la parte de ortesis, ya sea toma de medidas,
la toma de molde, se elabora el conformado, se hace termoplástico, si hace de resina, se hace de resina. Esta es una arriba de rodilla, una modular arriba de rodilla con terminal en pisage. Esta es una modular con soque de resina, también con su rodilla y su pie, con pie articulado como ven. Acá tenemos el soque con soque de resina. Esta es la parte de unidades de la unidad de transtibial con su pisage. Acá tenemos otros prótesis con soque de termoplástico, con unidades también igual y con pisage. Este es un tipo de nivel de amputación. Tenemos otro tipo de nivel de amputación tipo SIME, que es más al nivel del tobillo exactamente, y es de termoplástico. Tenemos otro tipo de nivel de amputación, que es la amputación tipo Chopard, que es una parte anterior al tobillo. Ven el tobillo, ven el taloncito, es acá el taloncito, esta es la parte de tipo Chopard, también es con termoplástico. Según como se indique, se prescribe, se va a atender al paciente. ¿Qué nuevos procesos se están implementando aquí en el Departamento de Biomecánica? Actualmente estamos trabajando con dos tipos de técnicas para prótesis amputados transtibiales. Se hace con laminación directa, en el caso del sistema modular esquelético, y se hace el socket con una bomba de succión o se hace con vendas acrílicas. Estas dos técnicas permiten que se demore 1 hora hasta 2 horas en elaborar el socket. El paciente puede pararse ese mismo día o si no se para al siguiente día. La cuestión que ha demorado un gran trecho de esa elaboración. O sea, en relación a las técnicas convencionales que se han ido utilizando, estas son revolucionarias por el tiempo récord en el que se trabaja. Doctora, ¿y qué equipo multidisciplinario aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación trabaja con el Departamento de Biomecánica? El paciente viene primero por la parte de triaje. Es evaluado por un médico tratante, un médico rehabilitador. Luego, el médico rehabilitador prescribe una ayuda biomecánica, le prescribe con terapia física, terapia ocupacional, lo ve el psicólogo, interviene el servicio social, evaluamos cómo está el entorno del paciente y nos prescribe una indicación biomecánica o una ayuda biomecánica. Con eso empezamos nuestro programa. Y doctora, yo creo que lo que todos quieren saber, ¿cómo las personas pueden llegar a este servicio tan interesante que brinda el Departamento de Biomecánica? Bueno, en el país actualmente somos el único taller a nivel nacional de entidad pública. Nosotros trabajamos con el programa del CIS y otro grupo de pacientes que vienen por entidad privada o entidad pública. Los usuarios comunes pueden tener acceso a ese tipo de ayuda biomecánica. Doctora Iriarte, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado para esta ruta de la salud sobre el Departamento de Biomecánica. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, qué gran trabajo, ¿no? En el Departamento de Biomecánica del INR hemos visto, ¿no?, la fabricación de las ortesis y de las prótesis. Claro que sí, sobre todo que están pues súper modernos. Ya tienen pues prótesis actualizadas que son fáciles de realizar y que obviamente van a devolver la funcionalidad a la persona. Alguien que perdió por un accidente algún miembro, un brazo, una pierna, con esto puede volver a ser la persona de antes y hacer sus actividades como debían ser. Claro, ¿no? Incluso decían que con un día, ¿no?, de práctica ya podrían de alguna forma adaptarse, ¿no?, a esta prótesis. Claro que sí, porque justamente esta prótesis va a ayudar a reemplazar la actividad que perdiste. Obviamente muchas personas pensarán que perdió una pierna, ya ahí quedó. No, hay una solución y obviamente el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene esta posibilidad y oportunidad de realizar este tipo de prótesis. Bueno, y justamente hay algunas personas, Leslie, que han tenido pues un accidente terrible, han perdido algún miembro, les falta una pierna, un brazo, o de repente están en peores condiciones, ¿no? Y nos vamos a la mesa de la Junta Médica porque a veces estos casos, ¿no?, el hecho de repente de haber perdido un miembro también puede llevar a tomar una decisión como el suicidio. Pensaba en dos cosas. Primero, en el duelo, en la separación, y cómo las personas sobrellevan el duelo en sí mismo, ¿no? Cuando hay personas que pueden seguir adelante con sus vidas a pesar de que fallece alguna persona muy importante para nosotros, y hay personas que no, y que incluso a partir de ello pueden cometer un intento de suicidio.
porque no toleran esa pérdida. Y de modo similar, a veces pasa con la pérdida de las partes del cuerpo, ¿no? Como producto de, sea algún accidente o algo que no está previsto, ¿no? por nosotros. Y a modo de ejemplo cinematográfico, más o menos pensaba en el Teniente Dan de Forrest Gump. Ah, sí, es verdad. Y cómo él, claro, o sea, después de que pierde las piernas, se encuentra en un sinsentido, en un vacío como existencial, o le cuesta mucho seguir adelante con este nuevo cuerpo que él tenía, ¿no? Luego, claro, utiliza prótesis, pero una vez que se reconcilia consigo mismo y que claramente intenta suicidarse también, ¿no? Entonces, se podría quizás relacionar un poco de esa manera. Lo duro que es, claro. ¿Perdón? Ah, no le decía al doctor Vázquez, disculpa, Sí, ya estaba pensé que habías terminado. me acordaba de la niña sobreviviente del ataque de Tarata, que se acordarán ustedes que quedó invalidada de las piernas. Y así de otros personajes que han quedado mutilados, tanto en nuestra patria como en otros, como Steve Hawking por algunas enfermedades, o personajes que luego van a participar en los Paralímpicos ahora dentro de poco. Y vemos el coraje con que ellos toman, como asumen el hecho de tener una prótesis, una órtesis, que puede seguir dándoles continuidad en su vida. Y esto me hace pensar que sea un mensaje para aquellos que con pequeñas deficiencias quieren quitarse la vida. Que sea un claro mensaje de cómo es que sí puede haber una continuidad en función a la continuidad del funcionamiento y de la habilidad para poder seguir sobrellevando los problemas de la vida. O quizás también desde la consecuencia, ¿no? Porque, claro, también en el intento de suicidio, por ejemplo, si hablábamos hace un momento de una persona que intentó suicidarse lanzándose contra el metro, bueno, recuerdo, y como consecuencia de ello pierde una pierna, ¿no? Entonces, claramente, posteriormente va a probablemente usar uno de estos implementos o ya se ve la pérdida de esta parte del cuerpo que es importante, ¿no? Entonces, también ver el lado de la consecuencia de las acciones o las decisiones que tomamos. Sí. Me he hecho acordar el doctor de un alumno que perdió también su mano izquierda en Tarata, en explosión, y él era zurdo y quería ser cirujano. Se fue a Brasil y pusieron su prótesis y ahora es un gran cirujano. Entonces hay una alternativa que desafortunadamente no es inmediata, pero que finalmente uno puede conseguir lograr lo que había planteado hacer en su vida. Muy bien. A ver, nos vamos a la pausa, pero antes, doctores, tenemos ya otra consulta para que la vayan pensando, ¿no? En la publicidad. A ver, dice Gustavo, de 31 años. Cuando tengo problemas en casa pienso en el suicidio, pero es por la tensión del momento. Pasan las horas y mi pensamiento cambia. ¿Qué puedo hacer para no pensar en negativo? Bueno, Gustavo, enseguida los médicos te van a responder. Bien, regresamos en el programa y vamos a ver la pregunta de Gustavo, que nos llamó desde ATE. Dice, cuando tengo problemas en casa pienso en el suicidio, pero es por la tensión del momento. Pasan las horas y mi pensamiento cambia. ¿Qué puedo hacer para no pensar en negativo? Ahora, depende de qué es lo que le genera tensión. ¿No? ¿Qué está pasando? Un problema conyugal, un problema familiar, no se lleva bien con la hermana, no piensan como él allí, no se adapta bien. Habría que ver eso, pero yo creo que le dejo a Yasmín esa parte, cómo no pensar en negativo. Porque eso lo enfocamos desde la terapia cognitivo-conductual. Ya, siempre yo soy de orientación psicoanalítica. Así que, no, o sea, claro que sí, podría haber algunas maneras de hacer nuestra modificación o cambios de pensamiento, detectar, claro, los cognitivos conductuales lo que hacen es encontrar el pensamiento que es en negativo, apuntarlo muchas veces, detectar la cantidad de veces que en el día viene, en qué situaciones viene, ¿no? Como hacer un mapeo y después de ello reemplazar este pensamiento negativo por uno positivo, ¿no? Por ejemplo, hoy día todo está mal porque el café está frío, ¿no? Entonces, no necesariamente, hoy puede estar todo mejor a pesar de que el café esté frío, ¿no? Entonces, se trata de hacer ese tipo de modificaciones, pero yo me enfocaría quizás más en detectar qué es lo que
en él de manera más profunda lo hace primero tener esta intermitencia de cambiar de pensamiento tan rápidamente, porque esta ambivalencia, ir de un lado a otro, de polo a polo. Y por otro lado, ver si es que le pasa de repente también en otros ámbitos o aspectos de su vida, porque de repente en este momento se está centralizando en casa, pero quizá con menor frecuencia también le pasa en otros entornos. Entonces ver también con qué matiz él puede estar percibiendo la realidad común. Y con respecto al tema de los problemas en casa, lo primero que se me viene a la mente es que efectivamente muchas veces los pacientes que yo he tenido que han tenido intento o ideación suicida señalan de manera determinante el tema de la crítica constante por parte de la familia, porque eso sí va mellando mucho la autoestima, el autoconcepto, la percepción que uno tiene de sí mismo y el mensaje de desesperanzador, pues, ¿no? Entonces el amor por la vida uno también más o menos lo aprende, así como el ser más positivo, el presentarse más animado a pesar de la circunstancia un momento. Entonces también evaluar un poco la parte familiar y, como decíamos entre broma, de repente si pasa algo en casa, evaluar también qué pasa si es que él sale un poco más, pues, ¿no? O si se maneja más en otros entornos para que él también pueda tener otro aire. Si esto va creciendo, sí recomiendo que pueda ser evaluable. Y si escucha Gustavo este programa, le aconsejaría ir al centro más cercano, si es que ya como que no lo pueden manejar, ¿no? ¿En ATE hay algún centro comunitario de atención para la salud mental? Sí, bueno, o cualquier hospital que haya en ATE puede atender porque tiene especialistas, ¿no? Una consulta, aprovechando el ejemplo de la pregunta de Gustavo, si la persona tiene esa idea de suicidarse, ¿sería por un problema en específico o cada uno sumaría un poquito? Me explico. No sé, mi esposo gasta mucha plata, me quiero suicidar por eso. Ya, pero qué sé yo, mi hijo salió mal en el colegio, esta casa sucia. O sea, cada idea de estas me suma a la idea principal. Sí, son sumatorias. Es decir, hay una carga de problemas que finalmente empuja a que la persona, que si tiene propensión, podría tener un trastorno del impulso intermitente. Y a lo mejor solo en ese momento le viene, ¿no? Se enceguece y por la sumatoria que encuentra, hace lo que estaba pensando. Miren lo que les pregunta Mario. Mi hija de 12 años empezó a hacerse cortes en los brazos. La llevamos al psicólogo y ahora se hace los cortes en la pierna. En la familia tenemos un caso conocido de suicidio. ¿Su actitud se debería a este antecedente o podría ser el inicio de un suicidio? Este es un caso importante. Visto así como tal, no deberíamos alarmarnos, pero sí hacer una buena historia. Siempre la historia clínica nos va, y los antecedentes, la búsqueda. Sí es importante tener en cuenta el antecedente de que alguien se quitó la vida, pero por eso no podemos decir que esta chiquita va a ser lo mismo. Debido a lo que explicamos, que la herencia es poligénica y es bien difícil de poder mapear. Pero sí tendría que darse la atención adecuada, a ver que tiene una depresión de por medio, le han hecho bullying en el colegio, no se lleva bien con las chicas, tiene un problema académico que no rinde bien. Es decir, ver cuál es el problema, la interacción familiar y dar el tratamiento correspondiente. Entender qué es lo que estos cortes quieren decir, ¿no? Porque no todos los cortes significan lo mismo. O sea, el apoyo psicológico es importante, pero no todo es el psicólogo. La familia también tiene que entrar a conversar con ella un poco sobre el tema, inevitablemente, ¿no? De qué es lo que está sintiendo, qué está pasando, puede ser el colegio, puede ser... 12 años se me ocurre también incluso el inicio de un enamoramiento y de repente no es correspondido, ¿no? El dolor que puede estar sintiendo en función a esto y de repente muchas veces los adolescentes se hacen los cortes como para aminorar el dolor psíquico y solamente sentir el dolor físico, ¿no? Pero se tiene que ir conversando, hablando y la familia es importante, así como el proceso psicoterapéutico. Claro, ese es un error que cometemos a veces, ¿no? Cuando tenemos algún familiar que está acudiendo a una consulta, ¿no? Con algún especialista, como que nos lavamos las manos. No, pero es que ya lo está viendo el especialista. O sea, ¿no? Que ya el especialista se ocupe. Ya está yendo al psicólogo. Claro, ya está yendo al psicólogo. Al psiquiatra, entonces. Y lo peor de todo es lo que puedan decirle en alguna parte, ya sea en la familia o en los centros de salud. Decir, un cortecito, pero no, mejor quizá con algo más grande. Y entonces como que le estamos dando el visto bueno para que lo haga. Y hemos escuchado esas cosas, por eso lo comento. ¿Ustedes recomendarían que además que esta niña que está acudiendo al psicólogo, también la familia lo debería hacer?
Sí. Debería acudir a una terapia. Por supuesto, Sí, porque... Todos, en realidad, no solamente ellos. Claro, supuesto. porque se está repitiendo. Entonces estamos ante el self-cutting, o sea, autocortarse para aliviar su tensión, y que el DSM-5 ahora lo ha separado de los verdaderos intentos de suicidio, es que finalmente entra en esa corriente. Yo quería aclarar en la pregunta, doctor, que dice, su actitud se debería a este antecedente. O sea, no hay una conciencia de que un problema tiene esa niña. ¿No? O sea, no porque mi tío se suicidó, también me voy a suicidar. Ajá. Sino porque tengo un problema y ese problema me está llevando a esto. O sea, como que no tienen conciencia que algo le está ocurriendo a esa niña. Claro, que hay que solucionar el problema. Claro. Ajá. Entonces, con eso creo que se puede controlar mejor A nivel las familiar. consecuencias. Claro, porque si me dice, como mi tío se suicidó, ella también quiere suicidarse. No, pues esa no es la idea. No necesariamente. Bien, nos llamó desde Rimac Jersey, 46 años, dice, tengo un hermano de 33 años que es agresivo, violento y terminó con su esposa dejando a sus 3 hijos. Él vive encerrado en casa diciendo que es una carga. ¿Cómo puedo ayudarle? Me da miedo que se suicide. Bueno, ahí sí hay que decir con toda sinceridad que ahí sí hay un potencial más peligroso que el caso anterior. Claro. Porque hay varios factores en contra, como que la impulsividad, la agresividad, el haber quedado solo y haberse encerrado. Probablemente este joven de 33 está depresivo y tiene una carga potencial suicida alta. Dice el hermano que le da miedo. Yo pienso que puede ayudarse por los mejores amigos, por los mentores, por gente que tiene ascendencia sobre la víctima, el chico de 33. Siempre por alguien, sino incluso llevar al psicólogo, al psiquiatra a la casa. Hay varias, e ir a consultarnos para ver qué modalidad Eso tenemos es una para muy llegar buena a él. forma, ¿no? Primero acudir a ustedes. Porque tenemos incluso vehículos para poder llegar. Y no es muy violento que de repente llegue el familiar con el psicólogo a la casa de este señor. Sí, claro, hay varias formas de poder llegar. La cosa es que mi consejo es que debería recibir pronto tratamiento. Sí, esos mensajes como soy una carga, las cosas van a estar mejor si es que yo no estoy, ¿no? Porque la fantasía es muy latente en la fantasía que todo se va a arreglar a raíz de que nosotros desaparezcamos inmediatamente, que más o menos es lo que en encriptado este mensaje describe, por eso es que nos llama la atención y hablamos de un abordaje pronto o cercano, ¿no? Pero también los lazos familiares, no solamente por el lado del hermano, si digamos es la persona que está consultando, hablar con el esposo y con los hijos, que también colaboren en la medida de lo posible en términos de generar un vínculo o un acercamiento distinto y comprensión y entendimiento, porque ha pasado por separaciones, pérdidas importantes. No es lo mismo de repente una chica de 12 años que tiene otro tipo de temas versus algo más concreto, que es una separación, el ya no estar gozando a los hijos, el no tener la pareja, el aislarse, más la conducta agresiva y el consumo de alcohol, que también es llamativo y que puede alimentar el impulso. A ver, Carmen. Carmen nos escribió en el Facebook, dice, mi esposo intentó suicidarse hace 3 años. Llevó tratamiento por haber vivido violencia física y psicológica cuando era niño. Tenemos un bebé y su mamá le dice que no podrá criarlo. Tiene dolores de cabeza, come desmedidamente, grita y me dice que quiere morirse. ¿Puede intentar suicidarse otra vez? No lleva tratamiento hace 2 años. Ese es otro caso que también necesita una atención pronta y rápida. Hay varios antecedentes. Ha sufrido violencia física. Nosotros hemos visto que los chicos que sufren violencia física, psicológica y sexual tienen más probabilidades de intentar o de quitarse la vida. Sí. Y bueno, además que tiene como una especie de sentencia que le da a la mamá, ¿no? Como que no puede criar a su bebé. Y por último, tiene síntomas corporales y además ya síntomas que indican enfermedad mental, como comer desmedidamente, gritar, ¿no? Y está diciendo que quiere morirse. Entonces, nos está avisando más que ya dejándonos mensajes. Entonces, sí podría intentar. Si quiere dar una respuesta, podría intentar. Pero entonces tendríamos que hacer algo parecido a lo que dijimos hace un momento. ¿Cómo llegar a él a través de la familia, a través de Carmen, que Carmen vaya a consultarnos y le decimos las estrategias para llegar a su esposo? Ahora, ¿qué haríamos con esta mamá que, bueno, al parecer, en vez de ayudarlo, todo lo contrario, ¿no? Bueno, son mamás que La verdad es que como que anulan al hijo, porque la verdad que no es cierto que pueda, por un problema, pueda estar condenado a no poder ser padre.
Hace un rato Yasmín decía que uno puede crecer a partir de ciertas experiencias negativas. En este caso ha habido seguramente experiencias de otra naturaleza que no se han podido controlar a tiempo. Pero me parece que ahora sí es el momento de actuar. El soporte familiar muchas veces, aquí nos preguntamos, pero no acude el que es el potencial paciente o el quien necesita la atención. Pero es un tema familiar social. Entonces las personas más cercanas y que tengan la posibilidad, la intención, así como de consultar, pueden acercarse y tratar de hacerse de las herramientas para poder ayudar a la persona hasta que la persona esté más o menos habilitada o más accesible a recibir el apoyo. Doctor, ¿existe en los hospitales algún consultorio? Imagínense, yo tengo un familiar y él no quiere ir, pero yo quiero ir a preguntar qué debo de hacer. ¿Saco cita en psiquiatría? ¿O hay un triaje? ¿O hay un módulo de no sé, como sugerencias, ayuda? Información. Bueno, nuestra institución tiene un programa de prevención del suicidio. ¿Ya? Entonces ahí hay una asistente social, una psicóloga, o un psiquiatra y personal voluntario que de alguna manera va a dar alguna salida acá. Y la idea es replicar eso en cada centro de salud mental del ISMA y del país, ¿no? Para que de todas maneras se tenga que dar algún consejo que guíe hacia una rápida oportuna. Y la otra pregunta que yo quería hacerle era, si yo tengo 14 años y me quiero suicidar y quiero pedir ayuda, ¿cómo hago? Si voy a un hospital y soy menor de edad, ¿no me van a atender? ¿O sí? Sí, sí lo atendemos. ¿Puedo ir Sí. solo? Y es más, doctor Leslie, están llegando cada vez más chiquitos, 7, 8 años, 9, llegan solos. Wow. Wow. Y lo puedo decir así con mucha autoridad porque los he atendido yo. Claro. Entonces uno se queda perplejo, ¿no? Entonces, Los sí pueden ir psicólogos- tranquilamente porque sí. Pero vaya, en buena hora que Claro que sí. esa perplejidad es inicial, pero después da alegría de poder atender, porque de ahí es el hilo conductor hacia la familia que luego va a tener que venir. Claro, esa es la cosa. O a los psicólogos educativos. También. O sea, también son otra vía, otro acceso, porque si van de manera directa al hospital, maravilloso. Pero si no, si de repente es un niño un poco más introvertido, un adolescente más introvertido que genera pocas conexiones, no va a hablar de su situación con una persona desconocida, de repente alguien con quien tenga un poco más de acceso, que puede ser un psicólogo educativo o alguien en la colegio. familia, en el colegio, claro, o alguien en la familia. Perfecto. Sí, Para sí, otros, sí. Leslie, es importante, se está hablando de que la gran cantidad de colegios no tienen un psicólogo o una eso no hay. psicóloga, Exacto. que sería el primer punto, digamos, ¿no? Y entonces a veces los chicos le cuentan a la psicóloga o psicólogo y ellos pueden referir al centro. Claro. Porque justo Porque el psicólogo lo toma en cuenta también. Los adolescentes son pues una población vulnerable en este caso. Totalmente. Sobre todo. Sí. A ver, vamos con la consulta de Lalis. Dice, en 2 ocasiones de mi infancia lo intenté, pero de adulta no debido a que tengo hijos. Ahora estoy tomando medicamentos para controlar mi depresión, pero no me hacen sentir mejor. ¿Puedo volver a recaer si dejo de tomarlos? Claro, el asunto acá es que acá hay factores protectores. Los Porque hijos. hablamos de factores de riesgo y factores protectores. Así como dijimos que el factor de riesgo es vivir solo, haberse divorciado, perder los hijos, encerrarse y no recibir tratamiento, acá la señora tiene el factor de riesgo en los hijos y que estuvo tomando medicamentos, pero probablemente tendría que ver si su depresión está siendo bien llevada, de repente puede irse a un centro de mayor complejidad para poder de alguna manera reforzar, cambiar el tratamiento que está recibiendo o mejorar las estrategias de afrontamiento del problema. Y es verdad que puede volver a recaer en la depresión. Ahora, desgraciadamente, la depresión mal conducida puede llevar Al suicidio. a la conducta suicida. Pero por lo que veo en esta pregunta, ella como que relaciona, ¿no? Si dejo de tomar los medicamentos, posiblemente volveré a tener pensamientos suicidas. El acompañamiento terapéutico, justo hace unas semanas veía un reportaje en el que habían varios casos de suicidios y una de las pacientes decía que por más de 2 años había asistido al hospital, había recibido el tratamiento psiquiátrico, había tomado las pastillas que le habían indicado, pero no, solamente aminoraban un poco la parte anímica, pero los pensamientos en relación a cuán sola se sentía, Continuaba. el vacío, continuaban, ¿no? Toda la incongruencia
que de por sí tenemos como seres humanos. El entorno. Permanecía, el entorno, su percepción del entorno, porque también muchas veces es la percepción, ¿no? Entonces, y apostó por un acompañamiento terapéutico y allí es que pudo abordar y conversar con alguien más todas estas ideas que, si bien no son de planeación, de intento, no de una acción concreta que la lleve a, sí eran pensamientos que le hacían sentir mal. Si de repente tomáramos una de las anteriores preguntas, serían esos pensamientos negativos que no se trabajan y que se mantienen ahí como en el repositorio psíquico y que de una u otra manera terminan afectándonos en términos de acciones y sensaciones. Ahora, actualmente, doctor Leslie, hay medicamentos de última generación que tienen una prevención sobre las ideas suicidas. Es increíble, como por ejemplo la ketamina, la esketamina, que incluso viene nasal, intranasal, pueden ayudar, y eso se está utilizando en las salas de urgencia, pero tiene una duración de 2 semanas, o sea que quiere decir que también existe eso en la ciencia actualmente, ¿no? Lo que pasa es que no estamos pidiendo para que Vigemit nos permita utilizar acá en Perú, pero de que existen, existen. Perfecto. Tenemos otra consulta interesante de Daniel, nos llamó de Vía María del Triunfo, 80 años. Yo tengo una hija de 26 años que lleva una vida normal, pero mi temor es que no socializa ni habla con nadie de la familia. ¿Qué tratamiento puede llevar? Temo que se suicide porque no me cuenta qué le pasa. Es un caso un poco extraño, ¿no? Porque, ¿verdad? Que esta vida normal habría que ver que aquella le denomina normal, ¿no? Si es sociable, no es sociable, aparentemente con la familia no parece no socializa. Cómo trata la familia a la chica, cómo es que se está llevando con sus, en este caso, compañeros, está estudiando algo, no está estudiando algo, tiene metas, no tiene metas. Bueno, el señor la ha tenido bastante mayor, ¿no? Señor, el señor tiene 80 y es el papá y la hija 26. Hay una diferencia también, ha nacido de un padre añoso, pero bueno, eso habría que hacer una buena disquisición diagnóstica. Y lógicamente el temor es natural del señor Daniel y lo tendría que llevar es a un centro de salud mental para la evaluación y ver qué factores de riesgo, qué factores protectores hay, ¿no? A ver qué más hay de fondo, ¿no? Sí, la parte del contexto es importante, ¿no? Porque el hecho de que él tenga 80 años y ella 26, también hay códigos de comunicación que no son los mismos y no se interpretan de la misma manera. Claramente el señor está criado a la antigua. De repente es estar más en el celular y no socializar. O sea, tendríamos que tener una mejor lectura, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no? En el entorno. María dice, mi sobrina de 20 años tiene TOC y cuando tiene la crisis dice que se quiere morir. Ella lleva tratamiento desde hace 3 años. ¿Hasta qué punto puede pasar lo que dice? Miren, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos repetidos sobre algo o repeticiones que son muy penosas a veces. Como por ejemplo estar en la ducha porque cree que está contaminado, puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas y ha gastado agua, jabón, luego sale y usa toallas y la familia ya no puede más, por ejemplo. Y tampoco, porque el paciente está consciente de lo que hace, pero no puede controlar eso. Porque hay una falla arriba de ciertos neurotransmisores, fundamentalmente uno de ellos que es la serotonina. Cuando no hay un tratamiento adecuado, entonces tiene la probabilidad de querer matarse. Y es tan grave eso, que es tan penoso, que el paciente y la familia sufren. Entonces, debería acudir al tratamiento y si ya lo está, tendríamos que mejorar porque hay combinación de medicamentos, cambio de estrategias y lógicamente habría que abordar completamente este problema del TOC, que rápidamente se asocia a la depresión y entra en desesperanza y luego pasa hacia la vía suicida. Bueno, en realidad el tratamiento lleva 3 años. Pero hay que mejorarlo, optimizarlo. ¿Qué tipo de tratamiento se estará llevando? ¿Solamente fármaco, solamente terapéutico? Entonces, o sea, ver los tipos de tratamiento y optimizarlos, ¿no? De repente necesitan más de un tratamiento u otro tipo de tratamiento. Internamiento, etc. Giovanna de Ayacucho, 47 años, dice, mi hijo de 9 años tiene problemas con la profesora del colegio porque juega en clase. Un día llegó de la escuela y se fue al 3er piso de la casa e intentó suicidarse. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? Esta chiquita podría cursar con un TDAH, o sea, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o solo con hiperactividad, tal vez.
habría que ver por qué juega tanto en clase, por qué se distrae, ¿no? O sea, hacer un buen diagnóstico de su problema de fondo y qué fue lo que le dijo la profesora. A veces los profesores son muy punitivos, sobre todo en provincias, entonces pueden causar más problemas que solucionarlos. Entonces yo creo que la chiquita está pensando incluso un método de estos que seguramente ha visto en internet o en la televisión. Yo pienso que ese caso debe ser visto en un centro. En Ayacucho tenemos nosotros un centro y ellos pueden tenemos una referencia directa hacia Lima, ¿no? Después al Centro de Salud Comunitario de Ayacucho, ahí lo van a apoyar y lo van a ayudar. ¿Qué cosa debe hacer ahí? Perfecto. No, pero también en la parte del entorno, o sea, si bien estamos hablando del tratamiento médico y la atención de la salud mental, también la madre parece que debería, de alguna manera, acudir al colegio, porque dice claramente que tiene problemas con la profesora y luego dice un día llegó de la escuela y después de que llega de la escuela es que trata de hacer esto, ¿no? Ver qué está pasando en esa relación de profesor-alumno, ¿no? Que no es algo que vaya a atenderse desde el centro médico o desde algún tratamiento psicológico o psiquiátrico. No, pues si tiene el estresor constante. Exactamente. De Ayacucho nos vamos a Arequipa. Rosa dice, mi hija de 15 años tiene depresión y hemos llegado a amarrarla porque rompe las cosas de la casa. Le recetaron clonazepam desde hace un mes, pero no quiere tomarla. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Yo creo que esa adolescente puede no solo tener depresión, o podría tener una depresión complicada, por ejemplo, una depresión psicótica. Pueden haber, o sea, depresiones en las que se sale de la realidad. O a lo mejor tiene otro diagnóstico ya. Empezó con depresión y a lo mejor ya tiene una psicosis, es decir, se fue de todo, de la realidad. Por eso se vuelve violenta y por eso rompe las cosas y no se puede manejar. Y además con un clonazepam, que solo es para calmar los nervios, un ansiolítico para calmar la ansiedad, no va a hacer mucho con eso. Creo que necesita ser llevada a un centro. En Arequipa hay buenos centros de salud mental donde pueden ayudarla desde todo el punto de vista, globalmente, ¿no? Bien, vamos con la siguiente consulta. Nelly, de Ica. Hasta Ica, ¿no? Vamos ahora. Mi nieto de 16 años es Asperger y está en tratamiento. Cuando no encuentra algo que necesita, tiene una actitud explosiva y cuando lo encuentra, tiene pensamientos suicidas. ¿Qué puedo hacer para que no piense así? El complejo Asperger, el espectro sería, que incluye el autismo, a veces cursa con esta clase de conductas y los niños son tranquilitos y uno no se puede dar cuenta qué es lo que pueden hacer. Son chicos inteligentes, tienen un CI alto, pero desgraciadamente pueden también pensar como cualquier otro ser humano o cualquier otra persona que está padeciendo un problema mental, llegar a pensamientos suicidas, pero incluso tiene una actitud explosiva. Bueno, ahí tendría que ver si va a necesitar medicación tipo metilfenidato, atomoxetina, un tratamiento apropiado para esta clase de problemas, ¿no? Lógicamente tendría que llevar al centro que está más cerca en Ica también hay buenos centros, ¿no? de salud mental. También tenemos psiquiatras y psicólogos también, ¿no? Es una cuestión de que pueda ser llevado para de repente hacer un reencuadre diagnóstico y de tratamiento. Yasmín, tu análisis. Sí, desde el lado del impulso, ¿no? O sea, porque no se habla mucho de síntomas como depresivos. El trastorno Asperger no los tiene muchas veces, pero sí pareciera que hay algo del impulso que no se está regulando, que puede ser parte que se puede complementar en el tratamiento, no sé si de fármacos y también psicoterapéutico, ¿no? A ver. José nos llamó desde el Callao. Mi cuñado de 24 años vive en Huánuco y siempre dice que se siente solo a pesar de vivir allá con su familia. Tengo miedo que se suicide. ¿Cómo puedo ayudarle? Hay gente depresiva que puede estar en un estadio lleno de gente y sentirse sola. Sí. Es una percepción. Es la percepción subjetiva de la persona, porque objetivamente está con 50.000 personas, pero parece que se percibe solo. Y habría que ver qué tipo de familia, si es disfuncional, si la familia es disfuncional, si hay factores allí que lo llevan a agravar esa percepción de soledad. Y lógicamente el temor de José está justificado, entonces puede decirle que acuda en Huánuco. En Huánuco hay tanto MINSA como en Salud. Hay un buen centro llamado Guariaca, que está a 20 minutos de Huánuco, donde pueden evaluar a su hermano. Y si la cosa es compleja, pues puede traerlo para acá. En el Callao también, en el Carrión, etcétera, una serie
centros de salud mental adecuados. Otra manera de atender también, digamos, a las personas, y no necesariamente desde la salud mental, es detectar cuáles son los intereses que tienen, ¿no? Sobre todo si yo siento que no tengo motivos para seguir viviendo, para seguir acá con ustedes, y soy una persona que se preocupa y que me he dado cuenta de repente como esta concuñada o algo así, esta familiar de esta persona, sería ver qué actividades le llaman la atención y tratar de invitarlo a, ¿no? Claro. De alguna manera, o sacarlo, ¿no? Porque Motivarlo de alguna motivarlo, porque si bien él dice que se siente solo, vive allá, está con la familia, entonces sí parece que hay un entorno, sí hay personas a su alrededor, no ha habido una mudanza, no hay un proceso migratorio, al menos por lo que puede estar dando como información en este momento. Entonces a mí invitar a las personas a que se interesen por detectar qué es lo que le interesa a las demás personas, cuáles son sus motivaciones, sus gustos, sus preferencias, y desde ahí sacar a alguien, sea así como dar una vuelta, comer un helado, cosas tan sencillas, pero que alimentan y que vinculan a las personas que se quieren desvincular de alguna manera del entorno, del mundo, ¿no? O sea, hay formas realmente. Sí, hay son Podemos otras formas llegar. también. Ahora, fíjense la pregunta de Ana. Dice, mi hija intentó suicidarse 5 veces porque me decía que un hombre le pedía que se mate. Le diagnosticaron borderline, estuvo internada y ahora está en tratamiento. Si no toma sus medicamentos, ¿podría intentar suicidarse? Bueno, tenía que hablarse de este problema y era importante. Cuando fuera de cámara nos preguntaba Paula acerca de los problemas de personalidad, ¿no? Uno de los problemas de las intentadoras, uno de los que más encontramos, casi en el 60% de intentadoras de suicidio, es el trastorno de personalidad limítrofe TLP o borderline. Entonces, desgraciadamente, las personas borderline son chicas que no saben exactamente lo que quieren. Son impulsivas, son cambiantes, no se deciden, tienen una pareja y cambian, manipulables o manipulan a su vez. Parece que esta chica encuadra en ese perfil y entonces parece que se dejaba manejar por un sujeto que le pedía que se mate y lastimosamente incluso llegó hasta el internamiento, ¿no? Sí, es verdad, si no toma medicamentos, aun cuando el borderline no solamente depende de medicamentos, hay un enfoque actual que se llama terapia dialéctica conductual. Funciona muy bien para el TLP y tendría que intentarse nuevas formas de llegar a ella y también acompañar con nuevos medicamentos que también se están viendo y ir en una fronte familiar para que pueda de alguna manera modificarse toda esa situación. Muy bien. Oye, el doctor, justo 11:31, antes de que nos saquen del aire porque ya tenemos que despedirnos. Muy buen programa el del día de hoy, nos ha quedado un poquito pequeño, ¿no? Pero de todas formas agradecemos a todos los que nos escriben y nos mandan sus consultas. Que tengan un buen fin de semana, el lunes ya lo saben a las 10 en punto, estamos de regreso en sus hogares. Chau, chau. Gracias.